Hola, bueno, hoy hablaremos sobre cuatro diseñadores japoneses muy importantes durante la década de los 80. Primero que nada, pues hablaremos de esta diseñadora llamada Rei Kawakubo. Ella pues nació en Tokio en 1942. Esta diseñadora pues forma parte de este limitado grupo de personas que pues no necesitan hablar para expresarse, pues sus producciones ya lo hacen por ella. Es considerada pues como uno de los nombres claves de las últimas décadas. Rei Kawakubo pues nació en una familia de clase media y su padre fue un administrador de la prestigiosa Universidad de Keio y su madre pues profesora de inglés. Ella se formó en Bellas Artes y Literatura en la misma universidad donde trabajaba su padre. Una vez pues terminados sus estudios, comenzó a trabajar en el departamento de publicidad de una empresa textil japonesa llamada Asahi Kasei. Y posteriormente, en 1967, comenzó a hacer estilismos y a elaborar sus propias prendas. En 1973, la diseñadora, que ya pues destacaba por su singular carácter y fuerte personalidad, decidió fundar su propia marca de ropa en Tokio, a la que posteriormente pues llamaría Comme des Garçons. Al principio, Kawakubo solo creaba colecciones pues para mujeres, y no fue hasta después de 3 años que se atrevió también pues a incursionar en este mundo de la moda masculina. En 1979 presentó pues por primera vez sus colecciones en Paris Fashion Week, donde sacó a desfilar sus prendas antimoda con ropa austera y a veces deconstruida, que pues rápidamente pues conquistaron todo el mercado europeo. En 1980 Kawakubo ya tenía una franquicia de 150 tiendas en Japón, con 80 empleados y una media de ganancia de unos 26,72 millones de euros al año. El negro, el gris oscuro y el blanco pues fueron los colores más populares de la diseñadora durante los años 80. Una tendencia que hizo que pues la prensa describiera a sus seguidores como los cuervos. En la actualidad, Comme des Garçons tiene pues 12 líneas de productos y cuenta con una amplia gama de perfumes. Entre los diferentes reconocimientos que el sector de la moda ha otorgado a la creadora a lo largo de toda su carrera, pues destaca la exposición Rei Kawakubo Comme des Garçons, Art of the In-Between, que el Museo Metropolitan de Nueva York, el Met, le dedicó pues en 2017 y destacó por ser la primera expresión que el Met dedica pues por completo a un diseñador desde el año de 1983. La búsqueda constante de originalidad y novedad han definido su trabajo. Esto lo explica Andrew Bolton, que es el comisario de la exposición New York Magazine, una visión que durante 50 años la ha llevado a dinamitar cualquier barrera, poniéndola pues primero del manifiesto para pues demostrar después su arbitrariedad y con el mismo desparpajo pues saltársela, yendo siempre un paso por delante del resto del mundo y marcando el camino. Genial, audaz, inconformista y visionaria, la japonesa es, en palabras del propio Bolton, una de las diseñadoras más importantes e influyentes de los últimos 40 años. La diseñadora explica que en moda pues teníamos que liberarnos de la influencia de lo que se había hecho antes, en los años 20 y 30. Teníamos que alejarnos del folclore, así que pues decidió empezar desde cero para hacer cosas que nunca pues se habían hecho. Ella pues se anticipó a los efectos inacabados y a las asimetrías inesperadas, a los volúmenes insensatos, a las aberturas vanguardistas y a las siluetas pues desconstruidas y a los patrones excéntricos. Muchos pues la llaman como la incomprendida, ya que sus creaciones no son fáciles de interpretar con un primer vistazo, ni siquiera pues después de un segundo. Pero tenemos que tener algo en claro: simplemente no miras las prendas de Comme des Garçons, sino las tienes que sentir. De ella pues han dicho grandes diseñadores varias cosas, por ejemplo Alexander McQueen, que cuando Kawakubo diseña una colección pues parece absurdo, pero cuando ves a alguien desafiarse de esa manera cada temporada, entiendes que pues te dedicas a la moda por gente como ella. Jean-Paul Gaultier dice que ella tiene una valentía extrema, es una persona con una gran fuerza y un espíritu poético. Cuando veo sus creaciones siento el espíritu de una niña que todavía tiene inocencia, pero también a la vez una mujer luchadora que no le teme a nada. Karl Lagerfeld
Dice que la llegada de Rei supuso pues revisar nuestra noción de lo bello, descubrir que hay cierta belleza dentro de cierta fealdad. Citando a la diseñadora, dice que muchas veces me han dicho que cuando la gente lleva mi ropa se siente poderosa y libre. Esto lo explica en El País en 2006, que fue una de las escasas entrevistas que ha pues concedido a lo largo de toda su carrera. Dice, no es esa mi intención ni mi objetivo cuando empiezo a diseñar una colección, pero es el resultado natural de luchar tanto en su creación. Eso implica, por tanto, un esfuerzo para llevarla, y si la gente lo consigue, si supera con éxito esa dificultad, obtendrá una recompensa al final, se sentirá más fuerte. Ahora continuaremos con otro gran diseñador llamado Yohji Yamamoto. Este es un diseñador, hijo de una viuda de guerra. Su manera de ver el mundo estuvo condicionada desde entonces. Yamamoto dice, fui empujado a ver la sociedad a través de mi madre, lo que significa que miraba la sociedad a través de las mujeres. Ellas eran mi destino. Tras estudiar Derecho en Japón, comenzó a ayudar a su madre en un pequeño taller de ropa. Ella fue pues quien le convenció para estudiar moda y años después sigue manteniendo esa adoración por el cuerpo femenino. Dice, y cito, creo que la razón por la que prefiero diseñar para las mujeres es porque no hay reglas, todo es posible, a veces me siento demasiado libre. Este diseñador se le reconoce y caracteriza por decir no al fast fashion. Tratando pues siempre de hacerse entender a través de sus diseños, Yamamoto es uno de los muchos detractores del famoso movimiento fast fashion. Después de 30 años en la industria, pues no es fácil mantener la pureza y originalidad propias. Tal vez el secreto está en alejarse del camino establecido, aquel al que todos aspiran, saber cuándo y sobre qué estar en contra. Su amor por el trabajo humano le ha llevado a buscar la conexión entre la creación de ropa y la artesanía. Lejos de toda ostentación, él no se considera pues un diseñador, simplemente un creador de vestidos, un dressmaker. Dice, y cito, creo que hablar de moda hoy en día es decir que el planeta se va al infierno. Sobre los efectos y las responsabilidades de la industria de la moda, hay quien culpa a las multinacionales, otros a un consumidor cada vez menos crítico y consciente. El diseñador nipón tiene, sin embargo, una idea distinta sobre quienes deben liderar el cambio, los gobiernos y los artistas. Los gobiernos pueden cambiar el modelo de vida de sus ciudadanos. Por su parte, los artistas pueden hacer que la gente piense, que duden sobre lo que están haciendo. Creo que hablar de moda hoy en día es decir que el planeta se va al infierno. Él también pues lucha contra el sistema y a favor de la belleza. Rápido, barato y sexy. Las actuales pretensiones del mercado contraponen la idea de identidad. Lejos de pensar en las personas, vivimos en la era de la moda fácil y en este caso lo fácil se produce en masa. Siempre estoy pensando en las personas. ¿Qué estarán pensando? ¿A qué se dedicarán? ¿Cómo viven su vida? De esta forma puedo acercarme a hacer ropa para ellos. Entre escaparates cada vez más efímeros y perchas infinitas, cuesta imaginar que detrás de toda esa producción seriada pueda haber alguien pensando en ti, en todos nosotros. Y es por eso que Yamamoto tiene un mensaje guardado para los futuros diseñadores. Solo hay dos tipos de diseñadores, los que trabajan en las grandes multinacionales y los creadores reales. Estos últimos van a tener que sacrificar su vida por la belleza. Así que me gustaría gritarle a la gente joven, sé tú mismo, está bien serlo, empieza a copiar lo que amas, copia y al final de este proceso, de todas esas copias, te encontrarás a ti mismo. La ropa refleja mucho más de lo que creemos sobre nosotros mismos, cómo somos, a qué nos dedicamos, a dónde nos dirigimos. Es fácil dejar volar la imaginación y reinterpretar todas las señales que nos da una moda de posibilidades cada vez más infinitas. Yamamoto llegó a París en un momento en el que esta industria se encontraba estancada. Los consumidores ansiaban nuevos diseñadores. Inconscientemente y con la única idea de abrir una tienda en la capital francesa, revolucionó la moda del momento con sus diseños. Antes de llegar a París no creía que hubiera ningún destello de nacionalidad en mis prendas.
pero cuando llegué fui empujado hacia la idea de que yo representaba el modelo de ropa japonesa y debía mantenerlo. Nací en Japón, pero no represento su moda. Esa idea siempre ha estado en mi mente. Recientemente he dejado de preocuparme por mis tabús. Soy libre, puedo tocar cualquier idea. Este otro diseñador llamado Kenzo Takada, pues es rupturista y multicultural, conocido como el japonés que desafió la sobriedad parisina como una explosión de colores. Nació el 27 de febrero de 1939 en Himeji, cerca de Osaka. Kenzo se apasionó de muy joven por el diseño y la costura que aprendían pues sus hermanas. Había estudiado moda en la Tokyo's Bunka Fashion College y al poco tiempo se estableció en París, la capital de la moda, para volcar su positividad y explorar su lado creativo e innovador. Su primera colección fue en 1970. Comenzó a vender las prendas que él mismo confeccionaba en su tienda de la Vivienne Gallery, en donde él dice, y cito, quería combinar las dos cosas que amaba, la jungla y Japón. 6 años después fundó su propia marca con solo su nombre de pila. La revista Elle lo puso en la portada y de inmediato hubo una gran demanda por sus prendas. No tenía dinero, así que fui a comprar telas al Merch Pierre en París y usé textiles traídos de Japón y los cosimos juntos, declaró en aquel entonces. Desde prendas asimétricas, telas multicolores y géneros vanguardistas, los tonos vibrantes, fuertes y alegres de la paleta de los amarillos, naranjas y azules y verdes eran parte de su inconfundible impronta, presente en cada vestido, camisa y kimono que diseñaba. Lanzó su primera línea masculina en 1983, su primer perfume en 1988 y en 1993 pues la firma fue adquirida por el grupo de lujo LVMH, pero pues Kenzo Takada se retiró de la moda en el año de 1999 y se dedicó a proyectos más puntuales como el diseño de interiores. Con sus casi 8,000 diseños, el japonés nunca dejó de celebrar la moda y el arte de vivir. Durante los 70 y 80 compitió con grandes marcas de trayectoria como Chanel, Dior y Balenciaga, creando así un imperio mundial de la industria de la indumentaria. Ya retirado de la dirección de su marca desde 1999, Kenzo tenía más tiempo para viajar, hacer yoga y pintar. Tras su marcha de la firma que fundó en 1999, pues el diseñador italiano Antonio Marras fue el encargado de ponerse a la cabeza de Kenzo. Lo hizo durante casi 10 temporadas hasta que los creadores de la marca Opening Ceremony, una tienda multimarca inaugurada en Nueva York en el 2002, Carol Lim y Humberto León pues fueron designados por el grupo LVMH para intentar revitalizar a Kenzo. Luego, con el paso de los años, sustituyeron a Carol Lim y Humberto León por Felipe Oliveira Baptista. La llegada de Baptista trajo un cambio de logo. El nuevo diseñador inauguró su etapa en Kenzo con una colección mixta, en donde él dice, algo que siempre me ha gustado es que los diseños de Kenzo tienen un sentido de la moda muy claro, sin por ello dejar de ser ponibles y dejan libertad de movimiento. Kenzo era famoso por sus estampados orientales, florales, con colores muy vivos, por las temáticas que representaba colección tras colección en las mejores pasarelas del mundo. En estos últimos años, sus líneas habían incorporado remeras y buzos con cabezas de tigre que todos sus fanáticos pues querían tener en sus guardarropas. Al retirarse de la moda, la pintura fue su pasión. El arte y la moda no son tan diferentes, manifestó el diseñador japonés. El lugar elegido para presentar sus obras había sido la galería parisina Estudio 55, donde pues se expuso 8 autorretratos de grandes dimensiones que muestran al diseñador nipón luciendo diferentes kimonos floreados. Dice, y cito, en el mundo que vivimos hoy es muy necesaria la alegría y la positividad, dijo con templanza el artista. Mi madre solía perfumar mis prendas con hojitas de sándalo, afirmó, quien en todas sus colecciones refleja colores vibrantes y estampados llamativos. El diseñador también hizo hincapié en la industria actual.
En los últimos años cambió muchísimo. Hace 30 o 40 años la moda era exclusiva de un sector. Sufrió una transformación a nivel de la comunicación, la manera de trabajar. La moda se volvió más importante y es para todos. Inauguré mi primer boutique en 1970 y empecé a trabajar mucho. Durante 30 años le dediqué tiempo a mis colecciones y desfiles. Llegó un momento que necesitaba hacer una pausa. Al principio pensaba que me iba a dedicar a viajar, a pintar y que sería suficiente. Unos años después me di cuenta de que no me iba a dedicar solo a eso y que necesitaba trabajar un poco. Su destino era crear y el arte estaba en sus venas: viajar, inspirarse y plasmar. Este diseñador, llamado Issey Miyake, fundó una de las marcas japonesas más conocidas en el mercado a nivel mundial. Esta cuenta con un diseño puntero, moderno y con un elemento sorpresa, normalmente pues relacionado con la tecnología. El diseñador ha creado su propio concepto de la moda y no existe una sola etiqueta para su persona ni para su público objetivo, para el cual pues su meta es la comodidad, la versatilidad y la diferencia de diseños en cuanto al resto de marcas. Probablemente pues se desconozca que además de ser un diseñador de modas, el diseñador cuenta también con su propia marca de productos de belleza y perfumes. Pero antes de todo esto, pues hay que saber que Issey Miyake es uno de los pioneros de la moda japonesa, quien debutó en Nueva York en 1971 y 2 años más tarde en París para convertirse en uno de los creativos más importantes e influyentes de la industria. Pero, ¿qué es lo que lo hace pues tan especial? Bueno, primero hay que saber que nació en Hiroshima y el creador revolucionó la industria al fusionar moda y tecnología y experimentar con nuevos métodos de plisado tomando como inspiración patrones de la naturaleza. Bueno, en la década de los 70 la concepción de la moda cambió por completo gracias al trío japonés Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto e Issey Miyake, como ya vimos anteriormente, y justo cuando el encanto hippie y el patchwork pues se habían apoderado de las manifestaciones sociales y los jeans se habían convertido en un uniforme, salieron innovaciones tales como el bustiers de plástico y vestidos de hule. Además, investigó las antiguas técnicas de hilado japonés para así crear tejidos livianos. Miyake pues creó los primeros tejidos de punto con fibras de poliéster para cortarlos en forma tanto geométricas como lineales y así crear siluetas que envolvieran el cuerpo como una segunda piel. Fue en la década de los 80 cuando empezó a posicionarse como uno de los diseñadores más respetados por alejar de su proceso creativo la funcionalidad y creó piezas de ensueño que se definen como una extraordinaria obra de arte digna de exhibir en un museo. Esta palabra que hemos escuchado en el medio de la moda, que es la arquitectura del arte, fue un nuevo término que se agregó al léxico de la moda, pues gracias a la innovación estética de Issey Miyake. El primer paso de su proceso creativo pues siempre fue descubrir la inclinación natural de los materiales para después convertirlos en siluetas de ensueño inolvidables. En la década de los 90, pues las nuevas generaciones buscaban llevar las tendencias de la cultura pop, como un clásico top Tommy Hilfiger o el overall que Britney Spears usaba. Incluso todos buscaban verse igual que Naomi Campbell o Cindy Crawford en pasarelas como Gianni Versace o Yves Saint Laurent. Ralph Lauren, Gianni Armani, Donna Karan y Calvin Klein eran las firmas del momento. Sin embargo, looks metálicos y con cortes plisados posicionados en distintas direcciones caminaron en la pasarela gracias a Miyake y a todos les quitó pues el aliento. Era algo nuevo de ver. En 1999 Issey Miyake abandonó la cabeza creativa de su firma y tras su partida, Naoki Takiwasa lo reemplazó para crear el icónico bolso Bao Bao y después fue relevado por Dai Fujiwara. Y finalmente, desde el 2012 el creador creativo es Yoshiyuki Miyamae para pues acompañar la icónica colección Ready to Wear. Ahora, eligiendo dos de estos grandes diseñadores, pues haciendo una comparación y similitudes entre Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto. La política, la sociología y el estudio de las ciencias sociales tenían mucho más que ver con el diseño y el diseño de moda concretamente, pues se podía pensar. Es evidente que al salir a la calle podemos ver cómo la gente se expresa, sus imaginarios,
cómo expresan sus ideas. Lo que llevan de la mano es el hecho de la materialización de las protestas en todas las formas, asimetrías, el uso de sus colores en el repensamiento de la silueta femenina, el feminismo y el uso no sexualizado de las figuras e imagen de la mujer con todo lo que hacen. Con ellos pues se puede ver y sentir cómo repiensan el diseño de la moda, miran a la historia, hacia el concepto, la sociología y la política, pero sobre todo tienen muy presente lo que es la antimoda, cómo expresan sus ideas. Lo que llevan de la mano es el hecho de la materialización de las protestas en todas las formas, asimetrías, el uso de sus colores en el repensamiento de la silueta femenina, el feminismo y el uso no sexualizado de las figuras e imagen de la mujer con todo lo que hacen. Con ellos pues se puede ver y sentir cómo repiensan el diseño de la moda, miran a la historia, hacia el concepto, la sociología y la política, pero sobre todo tienen muy presente lo que es la antimoda.